Buenas tardes, estimados estudiantes. A continuación vamos a desarrollar un ejercicio de conectores lógicos. Nos dan la siguiente tabla y nos piden calcular los conectores lógicos aplicados a las siguientes proposiciones. Entonces, para tal efecto necesitamos tener a la mano las tablas de los conectores lógicos de negación. También observamos que nos piden el conector lógico de disyuntor, condicional y bicondicional. Entonces vamos a mostrar las tablas a continuación. Muy bien, a continuación tenemos las tablas relacionadas con el ejercicio y tenemos la primera tabla de negación. La primera tabla es de negación. Tenemos la proposición P. Cuando la proposición P toma el valor de verdadero, la negación de P sería falso. Y cuando la proposición P es falso, toma el valor de verdadero. Entonces desarrollamos a continuación la primera columna que nos solicitan en el ejercicio. Acá tenemos negación de Q, por ejemplo. Entonces negación de Q, tenemos el valor de Q verdadero, entonces la negación de Q sería falso. Cuando la proposición Q es verdadera, la negación de Q es falso. Cuando es falso es verdadero. Cuando es verdadero es falso. Cuando es falso, la proposición negación de Q sería verdadero. Y así sucesivamente. Cuando es verdadero acá sería falso. Cuando es falso acá sería verdadero. Cuando es falso acá sería verdadero. Entonces ahora continuamos con la proposición R. Nos piden la negación de R. Entonces acá R, si cuando es verdadero, entonces la negación de R sería falso. Cuando es falso sería verdadero. Cuando es verdadero sería la negación falso. Y así sucesivamente. Cuando es verdadero sería falso la negación. Y cuando es falso la negación de R sería verdadero. Acá también sería verdadero. Acá sería falso. Y acá sería verdadero. Muy bien. Es decir, la negación es lo opuesto que indica o la negación de la proposición. A continuación continuamos. Entonces en la siguiente parte tenemos la proposición P. La proposición P que la vamos a anotar, que es verdadero, 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 falso, verdadero, falso, falso y falso. Y la proposición negación de Q, que ya la tenemos desarrollada acá al costado. Acá entonces tendríamos que poner falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y verdadero. Esa sería la negación de Q. Muy bien, entonces ahora pasamos a generar el operador correspondiente. Tenemos el operador acá conjuntor. El operador conjuntor vamos a aplicarlo a ambas proposiciones. Entonces, de acuerdo a la tabla del operador conjuntor, o también llamado operador y, únicamente va a ser verdadero cuando ambas proposiciones sean verdaderas. Para el resto de casos va a ser falso. Ok, entonces acá sería falso, acá sería falso, acá sería verdadero, acá sería falso, acá sería verdadero, acá sería falso, acá sería falso y acá también sería falso. Perfecto. Entonces ahora tenemos por acá la otra columna donde en forma similar vamos a anotar los valores de la proposición P, que sería verdadero, 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 falso, verdadero, falso, falso y falso. Y a continuación vamos a anotar los valores de la proposición negación de R. Negación de R, que ya lo tenemos también desarrollado en esta columna, lo vamos a pasar a anotar a continuación. Entonces acá tenemos negación de R, que sería falso, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso y verdadero, que corresponde a los resultados de la columna negación de R. A continuación nos piden aplicarle a ambas proposiciones el conjuntor condicional. El conjuntor condicional lo tenemos por acá.
y observamos que únicamente va a ser falso cuando la proposición P es verdadero y la proposición Q es falso. Es decir, cuando la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa, el resultado de aplicar el conector condicional va a ser falso. Únicamente en ese caso. Para todo el resto de casos, la proposición P condicional Q sería de valor verdadero. Entonces aplicamos entonces verdadero con falso, nos da falso. Acá sería verdadero, acá sería falso, acá sería verdadero, verdadero, acá sería verdadero también por estos datos de acá sería verdadero y acá también sería verdadero por la tabla del conector condicional. Muy bien, ahora a continuación tenemos la última columna donde nos indican desarrollar los valores de los conectores indicados. Entonces, acá tenemos esta operación de P con el conector conjuntor aplicado a la negación de Q, pero esta parte de acá ya la tenemos desarrollada por acá, P y negación de Q. Entonces el resultado sería lo que está en color rojo, y eso es lo que vamos a anotar acá, lo que indica el resultado que es de color rojo, que es el resultado de toda esta operación. Entonces vamos a anotar falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso y falso. Esos son los resultados de esta operación. Y los resultados de la operación P condicional R los vamos a desarrollar a continuación con otro color para poder diferenciar. Pero antes vamos a anotar los resultados de la proposición P que nos indican en la tabla. Nos indican B, 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 F, B, F, F y F. Y los resultados de la proposición R, que serían los que están por acá, sería B, F, B, verdadero, falso, falso, verdadero y falso. Muy bien, entonces vamos a aplicar nuevamente la tabla que está por acá, y recordando únicamente el falso cuando la primera proposición y la segunda proposición aplicadas con el conector condicional, la primera proposición verdadera y la segunda proposición falsa, nos arroja el resultado falso. Para el resto de casos es verdadero. Entonces vamos a revisar lo que nos arroja. Sería verdadero con verdadero, pues nos arroja verdadero porque estamos con el conector condicional. Verdadero con falso es falso. Este es verdadero, este es verdadero. Y verdadero con falso, este es falso. Únicamente cuando ocurre esto es falso. Para el resto de casos es verdadero, verdadero y verdadero. Muy bien, ahora vamos a desarrollar finalmente aplicando este conector de acá, que es el conector bicondicional, que lo tenemos acá en esta tabla. El conector bicondicional vamos a aplicarlo a esta columna, a este resultado, con el resultado de la columna de color verde. Esto nos va a dar el resultado final de toda esta columna. Entonces, revisando la tabla del conector bicondicional, observamos que únicamente es verdadero cuando ambas proposiciones, tanto P y Q, son verdaderas, o ambas proposiciones, tanto P y Q, son falsas. Cuando ocurre eso, es verdadero. Para el resto de casos es falso. O sea, ambos verdaderos o ambos falsos nos da el valor de verdadero. Para el resto de casos es falso. Entonces comenzamos a desarrollarlo. Por ejemplo, acá tenemos F con B, que es el resultado de operar P condicional R. F con B es falso,
por la tabla de el conector bicondicional. Ahora tenemos F con F es verdadero, como indica acá, F con F, ambos falsos, arroja verdadero. Acá tenemos verdadero con verdadero, también nos da verdadero. Falso con verdadero nos da falso. Verdadero con falso nos da falso. Falso con verdadero nos da falso. Falso con verdadero también nos da falso. Y finalmente falso con verdadero nos da falso. Entonces los resultados de la columna remarcada en color rojo serían los resultados de la operación que nos solicitan. Muchas gracias, estimados estudiantes, por su amable atención. Los invitamos a suscribirse al canal y marcar la campana para recibir las próximas publicaciones. Hasta la vista.